Listo. Queridos estudiantes de novenos años del Colegio Técnico Ecuador, vamos a dar inicio a la sexta clase de la quinta unidad, es decir, la última clase de esta unidad sobre las corrientes marinas. Ustedes han visto, hemos venido analizando en esta unidad el papel fundamental del elemento carbono, ¿sí? Cómo está constituido, cuáles son sus propiedades. Luego hablamos del calentamiento global, ¿sí? Del factor clima. Hoy vamos a analizar siguiendo con la temática, dice, factores que afectan a las corrientes marinas. Vamos a ver el concepto de corrientes marinas. El viento, un factor importante en la formación de las corrientes marinas, ¿sí? Luego analizaremos el factor vientos, las zonas climáticas y la temperatura. Ya. Resumiendo de la clase anterior que vimos sobre el tiempo atmosférico y el clima, dice, se refiere al estado momentáneo de la atmósfera. Eso es tiempo atmosférico. Está determinado por los elementos y los fenómenos meteorológicos. Puede variar el tiempo atmosférico debido a la presencia de la lluvia, del granizo, la niebla, las tormentas eléctricas y en otros países los tornados, que se presentan en un momento y en un lugar determinado. Por eso puedes decir que es un tiempo bien seco o es un tiempo húmedo, un tiempo frío o cálido, lluvioso no o con viento y sin viento. Para medir todos estos factores tenemos que recibir la ayuda de una estación meteorológica, que son sitios estratégicos que hay en determinados lugares. Como yo les decía la anterior vez, la principal aquí en lo que es el Cantón Quito queda en la parte sur, en Cutulagua. Yo he visto también que en la parte de la Carolina hay una estación meteorológica, ¿sí? Dice, factores que afectan a las corrientes marinas. Aquí vamos, jóvenes, a hablar de las dos corrientes importantes que conocemos, la corriente de Humboldt y la corriente del Niño. La corriente de Humboldt también se le conoce con el nombre de corriente del Perú. ¿Qué quiero decir? Que la intensidad de los vientos, como ya vamos a ver en otro diagrama, la dirección viene desde el sur hacia la parte ecuatorial. Entonces dice, es una corriente fría que se mueve en dirección hacia el norte, repito, desde los polos hacia la línea ecuatorial, ¿sí? A lo largo, dice, de Chile, Perú y Ecuador. Fue descubierta en el año de 1800 por el naturalista y explorador alemán Alexander von Humboldt. Dice, se presenta frente a las costas entre mayo y noviembre y marca el inicio de la estación fría de nuestro país. Entonces, ¿qué nos da a entender? Nosotros ya estamos en el mes de mayo. Como veníamos anteriormente en un proceso tan acelerado, esto era bien notorio, ¿no es cierto? Hoy ustedes están palpando en las madrugadas, hay bastante frío. Entonces está incidiendo esta corriente fría de Humboldt. Esta corriente se presenta más intensa en los meses de julio a septiembre, especialmente en agosto. Ustedes saben, es totalmente frío, es totalmente ventoso, que nos sirve para hacer volar las cometas, ¿no es cierto? Ya. Junto con la corriente del Golfo de Guayaquil es una de las más importantes del mundo, ya que ambas ejercen influencia sobre el clima de las zonas normalmente que deberían ser tropicales.
A ver, si no afectara este factor, el clima, a nuestra zona ecuatorial, nosotros les he dicho, por encontrarnos en la zona tórrida, en la parte central de la línea ecuatorial, generalmente nuestro clima debería ser cálido, temperaturas que pasen los 25 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, clarito dice, deberían ser tropicales y generan que la temperatura sea entre 5 a 10 grados centígrados mayor. Pero muchos factores, como hemos analizado anteriormente, influyen en nuestro país a que exista la variabilidad de clima. No importa. Esta inversión térmica tiene efectos sobre las costas de otros países y hace que una alteración drástica en las lluvias. Ya estamos palpando en ciertas zonas de nuestra costa las lluvias frecuentes, ¿no es cierto? Lo que va a originar, dice, franjas de arenales y desiertos y costeros fríos. Las aguas frías cargadas de una gran cantidad exuberante de plancton. ¿Qué significa plancton? Las algas. Hace que estas costas tengan gran riqueza pesquera, ¿no es cierto? Si asoma bastante el alimento de las especies marinas, como es hacia los camarones, ¿no es cierto? Va a aumentar la población de camarones y por lo tanto va a aumentar la cantidad de peces, variabilidades de peces que tenemos en nuestra costa, ¿no es cierto? Siguiendo la cadena trófica. Si hay bastante seres productores como son los vegetales, por ende va a haber aumento del resto de carnívoros, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿en dónde se encuentran gran variedad, dice, de organismos marinos que se convierten en un gran recurso económico importante para el país? Póngase a pensar, si no, ¿no es cierto? Ahí están los diagramas. Si no hay influencia del factor clima hacia estas corrientes, no empujan hacia la parte ecuatorial, nuestras costas, nuestras 200 millas, tendrían escasa población de animales acuáticos. Pero como aumenta el plancton, aumenta la gran variedad de algas, entonces, en esta zona que estoy indicando, ustedes saben, dice la corriente fría está con línea azul, viene desde el sur, ¿no es cierto? En esta zona es lo que más aumenta nuestra población acuícola, los seres vivos, los animales, y por eso nuestras reservas son grandes, que de otros países nos vienen a invadir. Al otro lado ustedes ven la otra, ¿no es cierto? Corriente, ya el diagrama, la corriente del Niño. Esta es cálida, es caliente, ¿no es cierto? Entonces, no es mayormente aconsejable que el agua se caliente, es porque va a eliminar, ¿qué? Las especies acuícolas. Los seres vivos, los peces, las grandes variedades, y esto nos va a perjudicar como país y a todos los países que generalmente están en las costas del Océano Pacífico en el sentido económico. Sigamos. Ya. Acá tenemos el fenómeno de la Niña. Es un fenómeno climático que se caracteriza por la fuerte temporada seca en las costas de Perú, Ecuador, Colombia. ¿Sí? Zona seca. O sea, no hay lluvias, no hay inundaciones, pero es muy prolongada. A nosotros nos afecta, digo especialmente en nuestra costa, porque nos elimina los cultivos, ¿no es cierto? Daña los cultivos de arroz. Y en un caso
No hay agua frecuente, repito, sequía, los terrenos desérticos, el terreno forma grandes masas de tierra y se parten, entonces no es apto para la agricultura y eso nos va a perjudicar. Imaginémonos, jóvenes, que se amplíe este espacio de tiempo de este fenómeno de la niña, 6, 8 meses. No habría producción, especialmente hablemos del arroz, que es un carbohidrato esencial para nuestra alimentación. Dice, esta temporada de sequía extrema ha traído consecuencias grandes como la pérdida de cultivos y la escasez de alimentos. ¿Qué va a suceder si hay escasez de alimentos? El precio del arroz subiría, joven. El precio del verde, justamente hoy, ustedes están palpando con este problema de la cuarentena, ¿no es cierto? El verde, la yuca, generalmente que son productos que se trae de la costa hacia la sierra, están a elevados precios. En buena hora, que le digo, tenemos almacenado grandes cantidades de arroz de épocas anteriores, si no, ¿qué sucedería al haber escasez de arroz? ¿No es cierto? Entonces, dice, el incremento de esta sequía va a hacer que se propaguen muchas enfermedades, como ustedes en algunos casos están escuchando ya en nuestra costa, a más de esto del coronavirus, les está afectando es lo del dengue. Sigamos. Ya. Acá tenemos la corriente del Niño, la corriente cálida, que viene desde, digamos, del polo superior hacia la parte inferior, ¿cierto? Es una corriente cálida del Niño que aparece a lo largo de la costa occidental del Ecuador, de Colombia, Ecuador, Perú, cada diciembre. Entonces nosotros da a entender cómo en el mes de diciembre es Navidad, la llegada del Niño Dios, le han dado esta denominación, ¿sí? Su nombre se da porque toma relación a la época navideña con el nacimiento del niño Jesús. Esta corriente aparece en diciembre y se sientan sus efectos hasta el mes de abril. Meses de mayor intensidad son febrero y marzo. Entonces ustedes han de decir, han de pensar, ¿por qué en la costa entran en otra época a clases diferente a la sierra y el oriente? ¿No es cierto? Es por estos factores, ¿sí? Como la corriente del Niño. Entonces, en estos meses en la costa, a partir de diciembre, enero, febrero, marzo, ¿no es cierto? Allá están totalmente inundados. Las aguas de la corriente del Niño se superponen sobre las aguas frías. Dice, calientan el agua del mar. ¿Qué sucedería al calentarse el agua del mar? Matan el plancton, matan la vegetación de los mares y por ende no hay una buena población de seres vivos. Entonces no va a haber que en el mar gran cantidad, digamos, de camarón, de pepinos de mar, lirios de mar y por ende peces óseos o peces cartilaginosos. El aumento de la temperatura superficial, dice, genera una mayor evaporación, ¿no es cierto? Se calienta el agua, comienza en forma de vapor a subir hacia la atmósfera. Y esto va a originar, dice, nieblas y fuertes e inundación. La corriente del Niño produce efectos económicos negativos. Entonces, jóvenes, ¿cuál sería propicia, beneficiosa para nuestro país?
¿La corriente de Humboldt o la corriente del Niño? Humboldt. Eso, ¿no es cierto? Humboldt. Porque la otra es de sequía, es cálida y eso nos perjudica, ¿no es cierto? Digamos. Ya. Acá tenemos el fenómeno del niño, dice. Este fenómeno es totalmente al fenómeno de la niña. ¿Qué ocurre en zonas del Océano Pacífico? Y hay una serie de variabilidad climática. Es un fenómeno anormal que se caracteriza por el fuerte aumento de lluvias en la zona costera del Perú, Ecuador y Colombia. Los fuertes inviernos que provocan grandes inundaciones que dañan la zona de cultivo y afectan a las poblaciones humanas. Entonces, generalmente de un tiempo acá, hablemos jóvenes, hablemos unos 30 años atrás de lo que estamos, por el factor del ser humano. O sea, el malo de la película somos nosotros, por querer tener más, ¿no es cierto?, tecnología, crear más cosas, por saciar nuestro bienestar. El ser humano ha creado muchas cosas, pero estamos viendo que al mismo tiempo que han sido beneficiosas, el mal uso por parte de nosotros es perjudicial. Y eso ha dado lugar, ustedes ya vimos la clase anterior, al efecto invernadero o al calentamiento global, ¿no es cierto? Que está perjudicando a todas las zonas, a todos los ecosistemas. Esperar, ¿sí? Que nuevamente mejoren tal vez los precios del petróleo, porque solamente a eso estamos supeditados o esperanzados, para que mejore nuestra economía, ¿no es cierto? Entonces nosotros deberíamos, como seres humanos, hoy que estamos palpando, mejorar estas cosas, ¿no es cierto? Que ya se definan como se era antes, se definan las estaciones climáticas fijas de tal fecha a tal fecha, el invierno, el verano, para no sufrir estas consecuencias que estamos palpando. ¿Sí? Vean estos fenómenos lo que causan. Bueno, en nuestro país, gracias a Dios, mayormente no hay, ¿no es cierto? Estos huracanes, estas tormentas, como lo vemos en la zona del Caribe. En otros países como Indonesia, totalmente inundados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la gente solo ha pensado en ver el yo personal. Hoy, gracias a Dios, con esto yo digo que ha pasado, vemos que en las familias nos hemos nuevamente unido. Tal vez ya hay la conversación de padres a hijos. Nos reunimos un momento. Ya no estamos cada cual por su lado, ¿no es cierto? O siguen ustedes, terminan clases, van como decir, y se refugian en su dormitorio. Todo el día pasar encerrados, no. Hay que convivir con todos los miembros de nuestra familia. Ya hay que poner en práctica valores que algún momento se nos perdieron, como fue la solidaridad, ¿cierto? El respeto mutuo. No creo que hoy que estamos encerrados, sigamos los problemas entre hermanos, sigamos peleando. Sigamos ahí. Ya. Entonces, aquí les he puesto gráficas de lo que sucede generalmente en nuestra costa ecuatoriana, especialmente en la parte baja de el Guayas, de la provincia de Los Ríos. Dice, las alteraciones provocadas por la corriente del Niño entre el año 82 y 83 y 97 y 98 fueron las más catastróficas ocurridas en el siglo XX. Se registraron serias inundaciones en el Perú y parte sur, como les decía, hasta la cuenca del Guayas,
en nuestro país y sequías e incendios en la otra parte del continente, en Indonesia. Nosotros, ustedes hoy que están, les digo, conversando, analizando con sus papacitos, muchos de los cuales ya tienen 40, 50, 60 años, o sus abuelitos pueden conversar sobre estas fechas, lo que pasó en nuestro país, las grandes inundaciones, ¿sí? Dice, años 72, 76, 87, 91, 94, han producido de igual manera este fenómeno relacionado con la corriente del Niño. Algunos científicos Mil disculpas. entonces, ya, los deberes. Entonces, como deberes, para terminar esta clase, ¿sí? Van a hacer lo siguiente. Ya. Dice, hacer un resumen corto en el cuaderno sobre los factores que inciden en la formación del clima y las corrientes marinas. Pueden observar este video sobre las corrientes marinas y les ayuda a hacer el resumen. Y hacen la prueba de la unidad que se encuentra en el texto del ministerio en las páginas 188 y 189. Pueden subir al Classroom o, en el caso, la prueba. Solo la prueba me envían a mi WhatsApp. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No le hice. No, ¿Está listen. claro? Entonces, los Sí. videos Está muy que, claro. los videos Sí, que yo licenciado. les pongo es para reforzar la temática que estamos viendo. ¿Sí? Una vez que ya han recibido la clase, hagan los deberes. Hacen a tiempo y esto lo tienen hasta el día martes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Licencia, en la diapositiva decía que era este día lunes. Lunes, o me parece que ya cambié el día martes. Bueno, pero hasta ahí. ¿Y la prueba para cuándo toca entregarle esa Por como eso, prueba? ¿hasta cuándo les digo? Hasta el día martes ya tiene que Martes. estar. Muchas Ya. gracias. Señor Caiza, señor Zuleta, verán que le deben algunos deberes. Yo nada más les digo. ¿Ustedes quieren quedarse supletorios? Encantado. Y yo también. Dicen cuál es el. Muchos todavía en el classroom no